En el caso de Rigoberta Menchú, ella vino, estuvo en México, luego la familia Mitterrand la apoyó, se fue para Francia, entonces ahí ella le contó su testimonio a Elizabeth Burgos. Entonces, cuando ellos publicaron el libro, salía Rigoberta Menchú, Elizabeth Burgos. Decía uno, ¿quién es el autor? Pues son las dos. ¿Por qué? Porque una lo contó, la otra lo escribió. Los dos lo publicaron. ¿Me entienden? Por eso es que se decía que el testimonio está a pie, entre a pie y a caballo. Mita, mita, precisamente porque hay veces no se sabe la autoría. En el caso de Mario Payeras, pues él era un guerrillero de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, uno de los primeros grupos guerrilleros que surgió en Guatemala. Primero surgió del lado casi pegado a El Salvador, un pueblo que se llama Chiquimula, Zacapa, perdón, en Zacapa, y ahí fueron neutralizados por un también famoso militar guatemalteco, Carlos Arana Osorio, al que le decían el Chacal. Entonces ellos salieron de Guatemala, fueron a México y entraron por esta parte del Quiché, precisamente por el occidente, pero a México. Entonces él, cuando entró y formaron diferentes grupos guerrilleros, pues él agarró un papelito y comenzó a contar todo lo que estaba viendo todos los días. Entonces empezó a relatar lo que sus ojos veían, lo que su arma disparaba, lo que sus ojos contemplaban y tal, creo que lo que su corazón latía, porque escribió este testimonio que ustedes saben. Bueno, quiero recordarles que el testimonio no es que se escriba de una manera, voy a decirlo así, preciosa, con frases memorables, no. ¿Por qué? Porque el testimonio está hablando de un suceso trágico, de una violación a derechos humanos, está hablando de un grito de emergencia porque en tal lugar han habido muertos, porque ha existido masacres, intentos de aniquilamiento, como pasó en Guatemala, genocidio, es decir, a acabar con poblados enteros. Entonces, el testimonio lo que se hacía era producirse rápido, es decir, hay que hacerlo ya, porque en una novela uno se puede sentar y decir, y el grillo molestaba, y cantaba cada 10 minutos, y el perro ladraba, y el sol, eso lo puede decir uno en una novela. Pero en un testimonio tenés que hablar de las balas, de los muertos, tenés que hablar de lo que está ocurriendo en ese momento, entonces no te da tiempo para vestir, para darle vestido a un discurso narrativo. Sin embargo, si ustedes leen a Mario Payeras, imagínense que él era filósofo, era gramático, era botánico, además era escritor y era guerrillero. Entonces, cuando uno lee su testimonio y él está hablando de los armadillos, sabe el nombre científico, sabe qué hacen los armadillos, sabe por qué las cuevas, y nos habla de una forma impresionante, a pesar de que está hablando un hecho terrible, como es estar en la montaña huyendo o enfrentándose al ejército. Entonces, también hay diferentes formas de ver testimonios. El que narra Rigoberta Elizabeth Burgos o el que hace Mario Payeras. En el caso de Claribel Alegría también hay otra forma de testimoniar. Y ella lo que hizo fue, en No me agarran viva, es sobre una comandante salvadoreña, la comandante Elena, que hace, digamos, un hecho histórico, voy a decirlo así, heroico, en El Salvador durante la guerra. De un conflicto, estamos hablando de una guerra. Pero lo que hizo Claribel es que ella encontró las cartas que ella le mandó a su compañero y cartas que ella le mandó a diferentes personas importantes para ella. Entonces Claribel recopiló todas esas cartas y entonces le dio voz a la mujer, a Elena, y a partir de ella comienza a construir la historia de Elena. Pero digamos que a diferencia de una hoja de vida, una historia de vida, seguramente ustedes han leído novelas autobiográficas. A diferencia de eso es que el testimonio se centra específicamente en la guerra, en el proceso del combate, en el proceso de día a día. Acuérdense que en El Salvador también hubo una guerra intensa, terrible, y se tomaban los centros comerciales y el ejército hizo aniquilaciones en muchas partes de El Salvador. Recuerdo, por ejemplo, el Mozote. Digamos que cuando se cuenta todo eso, cuando se relata de esa forma, entonces lo que hace el autor, en el caso de Claribel, pues ella era una gran escritora, un gran poeta. Incluso murió hace poco, fue acreedora a este gran premio de poesía Reina Sofía, una mujer extraordinaria. Y ella logró en sus testimonios transportarnos a
a todo lo que significó ese momento histórico de la guerra. Es por eso es que es un testimonio, porque da cuenta desde un punto de vista particular, ¿verdad?, de la persona, de esos momentos históricos. En El Salvador se han producido muchísimos testimonios, así como en Guatemala y en los países donde ocurrió mucha guerra. Hay otra forma de testimonio que es la que hacía Omar Cabezas en una de sus importantes testimonios que se llama la novela, La montaña es más grande que una inmensa estepa azul. Ese testimonio de él era un testimonio en que él mismo, cuando se fue a la montaña, esto fue en Nicaragua, él también era de la guerrilla en el caso de él era de la guerrilla del FSLN, ¿verdad?, del Frente Nacional Sandinista. Entonces, él, cuando estuvo en la montaña, y él estuvo unos primeros 28 días, así metido hasta el fondo de la montaña, escondido porque lo querían matar, empezó él en su mente a decir, tengo que escribir esto, y cuando él regresó, y por lo general, los centroamericanos tenemos una forma muy, muy característica, muy sabrosa, voy a decirlo así, para hablar. Incluso hablamos en doble sentido. Ahora tal vez no hacemos muchos chistes, pero hacemos memes. Entonces lo que hizo Omar Cabezas fue ir y decirle, y le dijo a su secretaria, encienda la grabadora, por favor, y escríbame. Y comenzó a recordar y a narrar oralmente todo lo que él vivió durante ese momento en la montaña. Y cuando ella lo terminó de escribir, le dijo, vaya, por favor, que lo publiquen. Ni siquiera lo corrigió, ni siquiera nada, tal y como él lo narró. Esa es otra forma también del testimonio. Es una forma, voy a decirlo así, directa, ¿verdad?, de una producción testimonial. Entonces hay diferentes formas, diferentes métodos para entender precisamente cómo es esa producción testimonial. Y hay muchos autores, ¿verdad? Tal vez me gustaría compartirles, hay un escritor y crítico muy importante en la Academia Norteamericana que es salvadoreño, que se llama George Giudice, es compatriota de ustedes, salvadoreño. Y Giudice dice que el testimonio contiene varios tipos de discurso y le da voz a los que no la tienen. Entonces dice Giudice, es un término que se refiere a muchos tipos de discurso, desde la historia oral y popular, que procura dar voz a los sin voz, hasta textos literarios como las novelas Testimonio de Miguel Barnet, un escritor cubano, y aún obras de compleja composición documental como Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos. Esa es una novela sobre la dictadura en Paraguay. Entonces, él habla, digamos, de todas las posibilidades, y es precisamente eso también que les quiero hablar yo. De todo esto a lo que se refiere Giudice es precisamente lo oral, ¿verdad? Es precisamente las diferentes formas que hay y las diferentes formas de novelar testimonialmente. En los años, puede ser un poquito antes, en los años 60 hubo, digamos, un boom cultural que cambió muchísimo las formas en la música, en la pintura, en la literatura. En la música podemos hablar de un acontecimiento importante que se llamó Woodstock. Muchos de ustedes seguramente sus papás fueron seguidores del rock y por supuesto Woodstock significó, digamos, el gran escenario del rock en Estados Unidos, porque se le cantó precisamente en contra de la invasión de países, en contra de la guerra, se cantó por la paz, y surgieron ahí grandes cantautores estadounidenses que luego más adelante incluso se convirtieron en grandes poetas, y uno incluso luego le dieron un premio Nobel de literatura, que es Bob Dylan. Pero estuvo gente como Santana, como Cat Stevens y muchos de ellos que de alguna otra manera influenciaron a la mucha literatura latinoamericana. Nosotros en Centroamérica en los años 70 tuvimos un cambio de unos 160 grados en cuanto a nuestra producción literaria. Y esta producción literaria la encontramos muy influenciada por todo este rock, por toda esta música de protesta, porque ya había guerra en nuestros países y porque muchos de nuestros escritores, como Manlio Argueta en El Salvador, como Marco Antonio Flores en Guatemala, como Mario Roberto Morales, entre muchos de ellos, tuvieron que irse al exilio, porque si no, los mataban en sus países. Pues ellos se influenciaron de muchos autores y empezaron a escribir novelas en los 70s con características testimoniales.
¿verdad? Porque contaban, digamos, procesos. Cuando uno revisa lo que lo que se escribió y se publicó en nuestros países durante la época de la guerra, vamos a ver que un 90% fue precisamente sobre la guerra. Y creo que ese 90% fue un 89% desde la marginalidad, voy a decirlo así, desde la izquierda, y un 1 o 2% desde el otro lado, es decir, desde el ejército y de los intelectuales de derecha, que también hicieron sus testimonios, y también sus testimonios, por supuesto. Pero la mayor producción se hizo, digamos, desde estos grupos, que fueron grupos de izquierda. Entonces, estas novelas en Centroamérica, por ejemplo, en El Salvador, Roque Dalton con Pobrecito Poeta que era yo, en Nicaragua, Sergio Ramírez con Castigo Divino. En los 70 hubo precisamente ese boom. En Guatemala, rápidamente, Marco Antonio Flores con los compañeros, Mario Roberto Morales con una novela que se llama Los Demonios Salvajes, Arturo Arias con una novela que se llama Después de las Bombas, que también ganó un premio en Casa de las Américas. En el caso de Nicaragua, Lisandro Chávez Alfaro escribió una novela que se llama Trágame Tierra en el 69. Y Sergio Ramírez, sus tres primeras novelas son precisamente los 70 y las tres son ubicadas en Guatemala. La primera se llama Tiempo de Fulgor, la segunda se llama Te dio miedo la sangre, así con signos de interrogación. Y la tercera es Castigo Divino. En Costa Rica también, Carmen Naranjo, que es una de las grandes autoras centroamericanas, publicó una novela que se llama Diario de una multitud en 1974. En el caso de El Salvador, de Claribel Alegría, con Bud Flackle, que era su esposo, publicó Cenizas de Izalco en esa década de los 60-70. Y uno de los más grandes novelistas, creo yo, centroamericanos es Manlio Argueta. Y Manlio Argueta publica en los 70 El Valle de las Hamacas, y más adelante publica uno de los testimonios más importantes en Centroamérica, que se llama Un día en la vida. No solo es importante porque Manlio Argueta lo que hizo fue hacer toda una investigación. ¿Se acuerdan de esa masacre del 32 cometida por Hernández, ¿verdad? Donde murieron más de 20,000 campesinos, maestros y demás? Y entonces él hizo una serie de grabaciones, entrevistas y con mucha de la gente que había sobrevivido a esa masacre, y entonces construyó un personaje, a este personaje que entrevistó, y hace 24 horas en la vida de esta mujer y esta familia. Pero entonces empieza a las 5 de la mañana y va a las 7, y uno con toda esa angustia va viendo lo que pasa. Yo me acuerdo que incluso en medio de toda esa muerte, ahí los soldados patean al perro. Cuando patean las costillas del perro, uno siente que nos están pateando a todos. Esa novela, por ejemplo, es una de las novelas más leídas en la Academia de Estados Unidos. Está entre las 10 novelas leídas más que 100 años de soledad, precisamente porque representa un hito, un momento, digamos, un momento de quiebre en la literatura centroamericana. Y esta novela escrita por Manlio, entre otras, porque él escribió también Caperucita en la Zona Rosa, por ejemplo, ¿verdad? Cuscatlán, donde bate la mar del sur, que todas esas están relacionadas precisamente con esta producción de novelas testimoniales, o novelas que tienen que ver precisamente con ese momento histórico. En Panamá también existe una extraordinaria escritora que se llama Gloria Guardia, que publicó El Último Juego en 1976. También hay otras, miren, en Costa Rica hay muchas novelistas, y no voy a dejar de mencionar a Magda Zavala, que también en los 70 publica una importante novela, y así como ella, ¿verdad? Tatiana Lobo, entre otras, hay varias novelistas que precisamente se decantan precisamente por el testimonio. Entonces, esta producción testimonial, ¿verdad? En los 70 que les mencionaba, hizo un cambio. ¿Por qué digo que es un cambio? Porque anteriormente teníamos la gran novelística, en el caso de Guatemala, de Asturias, de Montefuerte Toledo, los escritores clásicos, ¿verdad? Se leían, por ejemplo, en Nicaragua, las vanguardias nicaragüenses, ¿verdad? En El Salvador se leía a Joffre Rivas, digamos, a todos esos escritores de la época de las vanguardias.
Sin embargo, en estas narraciones de los 70, pues ya empezó a haber un cambio, y ese cambio lo vamos a ver precisamente en esa producción testimonial. Existen muchas relaciones que hacen que nosotros como lectores recibamos ese texto como cierto, como verídico. ¿Y qué se utiliza para eso? Herramientas que seguramente ustedes conocen que se llaman los paratextos. Todos los paratextos son elementos, son una serie de instancias, ¿verdad? Que tienen que ver con que antes de que nosotros leamos un texto, antes de que nosotros leamos una novela, por ejemplo, yo tengo aquí quise una centroamericana, pero aquí a mano tengo esta novela que se llama Lord Paco, escrita por Javier Martínez Reverte, ¿verdad? Entonces, el paratexto es el título, Lord Paco. El paratexto es el autor, Javier Martínez Reverte. El paratexto es la portada. Y el paratexto también es esto de atrás, que la gente no sabe su nombre, que se llama la cuarta de forros. Los paratextos son como condicionantes. Y los testimonios, ustedes dan cuenta, por ejemplo, hay un testimonio en Guatemala que se llama La guerrilla fue mi camino, de César Montes, que aparece con un AK-47 en la portada, y entonces vestido de traje de fatiga verde olivo. Dice, no, entonces sí fue. Yo decía, era guerrillero. De entrada a ver la portada y sí, pero imagínense que haya sido Photoshop, por decir algo. No lo fue. Pero es decir, ese paratexto lo que hace, los paratextos lo que hacen es que nos condicionan a una lectura. Cuando dice uno, me llamo Rigoberta Menchú, y así me nació la conciencia. Es un gran título. Creo que es uno de los títulos más leídos en la literatura. Un día en la vida de Manuel Argueta, ¿verdad? No me agarran viva de Claribel Alegría. Los títulos son paratextos. Porque puede ser que no me agarran viva. O sea, imagínense que ustedes leyeran el testimonio y que al final sí la agarraron, pues el título pues no coincidía, ¿verdad? Pero los títulos por lo general es un pequeño resumen de lo que uno va a leer más adelante. También saben que las dedicatorias son paratextos. El testimonio se refuerza mucho lo que contiene el texto con paratextos, por ejemplo, las fotografías. En ese texto precisamente de César Montes, él aparece una foto con Fidel Castro. Están los dos así como apuntando. Y dice, yo reté a Fidel Castro a un duelo de tiro al blanco y le gané. Pero tú, como uno mira la foto ahí con Fidel Castro y los dos están con armas, dice, entonces lo que pasó ahí fue cierto, ¿me entienden? Entonces nos hacen que el texto sea verosímil, es decir, que nosotros lo creamos independientemente de la realidad. Eso es lo que hace la literatura. Una buena lista de testimonios de Guatemala, incluso de Honduras y de Nicaragua. Incluso en Costa Rica hay testimonios que hicieron maestros durante esta famosa revolución del 44, que hubo en Costa Rica cuando eliminaron al ejército. Entonces, si uno ve toda esa producción testimonial, es importante porque abarca esos momentos históricos, esos procesos en los cuales porque en la mayoría hubo violencia y violación a los derechos humanos, hubo muertes. Por ejemplo, aquí en Guatemala, no sé si saben ustedes o han leído que asesinaron a Monseñor Gerardi, que fue un importante sacerdote, y más allá de sacerdote también intelectual, que durante el proceso final de la guerra se dedicó con un grupo investigativo a crear un texto que se llama el REMI, Rescate de la Memoria Histórica, que era un grupo de antropólogos, sociólogos y periodistas, y entonces se pusieron a hacer entrevistas, a hacer hechos documentales con más de 60,000 personas que fueron, digamos, abusadas de sus derechos humanos, tanto ellos como sus familiares. Y creó este texto que imagínense que tiene 20,000 páginas divididos en 5 tomos de estos hechos terribles y cruentos que ocurrieron en Guatemala, porque miren, las guerras siempre son terribles. La Guatemala fue una de las más violentas que hubo en el siglo XX, terrible. Entonces los testimonios dan precisamente cuenta de eso, o podríamos decir que el REMI es un testimonio de lo que ocurrió. En El Salvador, ¿se recuerdan los jesuitas que asesinaron en el 89? Y grandes intelectuales también hicieron una producción testimonial importante, ¿verdad? Me recuerdo también algunas, como las 1001 voces de la radio Venceremos, por ejemplo, ¿verdad?
las cárceles clandestinas, todo lo que se escribió, digamos, durante ese proceso, dio cuenta. Entonces, todos esos testimonios han dado precisamente a margen de ser cuestionados, porque fueron escritos, digamos, en un proceso de guerra, de guerras internas. Bueno, voy a mencionarles también un poco los antecedentes del testimonio. Es decir, a través de la historia se ha dicho pues de dónde podía venir. Y voy a hacerles voy a hacerles cita de un par de críticos, sobre todo de este compatriota salvadoreño, Giudice. Y dice, el término también se ha usado para referirse a las crónicas de la conquista y colonización, los relatos vinculados a las luchas sociales y a las luchas militares, como los diarios de campaña de José Martí o del Che Guevara o de Fidel Castro, y también a textos documentales que tratan de la vida de individuos de las clases populares inmersos en la lucha de importancia histórica. Si nosotros nos remitimos al tiempo de la colonia, o incluso antes, les diría que uno de los grandes antecedentes de los testimonios son los diarios de navegación de Cristóbal Colón. Acuérdense que este almirante intrépido, ¿verdad?, que se le ha cuestionado mucho, sobre todo en esta época, pero él era un visionario, según mi humilde punto de vista. Pero también fue un escritor, fíjense. Cristóbal Colón, cuando, bueno, se vino, ¿se acuerdan, verdad, que se vino con la Niña, la Pinta y la Santa María? Él escribió un diario de navegación. Entonces comenzó a hacer su diario de navegación. Él era los ojos de Europa ante este, digámosle, nuevo mundo, porque todo lo que él escribió y todo lo que él miró, y eso que él escribió, cosas que no miró sino que inventó, o que había leído en la Odisea, o que había leído en la Biblia, porque si ustedes lo leen, van a ver que él vio hombres de 4 metros con lenguas de 2 metros. Hay cosas así que él definitivamente exageró, pero que estaban dando testimonio de lo que él estaba haciendo cuando cruzó el charco, ¿verdad?, de Europa para América. Después de que él murió, pues uno de sus hijos encontró ese diario de navegación y lo publicaron en italiano, en portugués, lo publicaron, acuérdense que ya estaba en esplendor la imprenta, y entonces se volvió en un bestseller, porque todo el mundo decía, miren lo que él como testimoniante, como él ir en el primer barco y es el primero en ver las aves y todo eso, ese es un antecedente del testimonio. Y también todos estos cronistas, ¿verdad?, de nuestra época colonial, como Bernal Díaz del Castillo, por ejemplo, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Acuérdense que él fue un soldado español, pero esos textos, como los que escribió Fray Bartolomé de las Casas, Francisco Antonio Fuentes y Guzmán, estoy citando solo centroamericanos, porque también están los mexicanos, está en el sur Felipe de Guamampoma, hay mucha gente que durante esa época escribió sus propios testimonios. Entonces, cuando se habla brevísima relación de la destrucción de las Indias, es precisamente de Fray Bartolomé de las Casas. Y él dice así al principio, porque yo fui, yo he sido testigo, yo he visto lo que ocurrió ahí. A eso se dice que todos esos textos son antecedentes precisamente de la producción testimonial, de estos testimonios de los 70. Hay gente como Mario Roberto Morales, un escritor guatemalteco, también Premio Nacional de Literatura, estuvo también organizado en la guerrilla, y también es académico, así como George Giudice es académico en universidades de Estados Unidos. Dice Mario Roberto que la testimonialidad como sistema literario debe rastrearse luego de las cartas de relación de Colón y los conquistadores en textos como Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas, la notable y verdadera relación de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, un poco lo que yo les había dicho antes, ¿verdad? Mario Roberto lo decía, pero él también va un poco más atrás y dice que también en los títulos y los memoriales, que son textos jurídicos mediante los cuales se asienta la propiedad de las familias indígenas. Él se refiere a estos libros que fueron escritos de la cultura prehispánica, en este caso los mayas o los cachiqueles, que hicieron los títulos de varios señores, ¿verdad?, los títulos de los señores de Totonicapán, y las memorias que precisamente él dice que tienen relación precisamente con
con todos estos inicios de la producción testimonial. Ahí podemos encontrar nosotros entonces todos esos antecedentes, ¿verdad? En todas esas cartas de relación, en los testimonios de los conquistadores y de alguna otra manera de algunas crónicas, como las crónicas que se hicieron en el siglo XVIII y XIX de algunos autores extranjeros que testimoniaron lo que ocurría en Centroamérica. ¿Qué pasa con el testimonio hoy en día? Pues ya casi para ir finalizando, pues les diré que ha variado la producción testimonial, digamos, ha variado de ser una cuestión ideológica, porque ha perdido fuerza en lo ideológico, porque ya no estamos, digamos, voy a decir esto aunque pareciera que no es algo, bueno, que de hecho no es algo cierto, que ya no estamos en guerra, porque se firmó la paz en El Salvador, se firmó en Guatemala, pero al final siguen los mismos problemas de pobreza. Bueno, quitemos un poco la pandemia. Sin la pandemia, Guatemala es uno de los países más pobres del mundo. Los indígenas son de los grupos más vulnerables y más pobres de América Latina y del mundo en sí. Igual pasa en El Salvador, en Nicaragua, con la pobreza, a pesar de que hubo revoluciones y demás. Entonces, esto no ha cambiado, pero lo que sí ha cambiado es esa forma de producir los libros, que se producen todavía testimonios, hay todavía producción testimonial, pero ya no es la gran producción como antes. Ya se hacen de unas formas distintas, ya se tocan temas, por ejemplo, los temas de las malas, importantes ver cómo se hace ahora esos testimonios. Las historias de migrantes, por ejemplo, ¿verdad? Y lo que pasa con narcotráfico no desde el punto de vista de los narcotraficantes, sino que muchas veces desde el punto de vista o de los consumidores o de esos pequeños, digamos, voy a decirlo así, pequeños narcotraficantes o los que se llaman de menudeo, pero que ellos mismos son víctimas de los grandes capos, como lo hay ahora. Entonces han cambiado mucho porque les decía, a pesar de que todavía en Guatemala todavía existen violaciones a derechos humanos y más ahora con la pandemia. Es terrible lo que ocurre en Guatemala. Pero las formas testimoniales han cambiado. Digamos que a partir de los 90, 2000, 2010, y hay otras formas de esa producción. Ya no tanto responde a cuestiones ideológicas y políticas, sino responde más a hechos, digamos, que tienen que ver con la violencia de día a día. Yo diría que no ha desaparecido el testimonio. Lo que le diría es que se ha transformado y es muy probable que haya que estudiar estas nuevas formas de literatura testimonial.